Vendí mi casa para curar el cáncer de mi esposo. Cuando él se recuperó, me dejó por una mujer más joven. Mi hijo y mis socios se burlaron de mí. Pasé una noche fría bajo una tormenta cuando vi a una niña asustada, temblando de frío. Usé mis últimos $10 para comprarle comida y una manta. 3 días después, 17 autos negros se detuvieron frente al refugio. Cuando un billonario bajó del carro y vio a su hija conmigo, «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Nunca pensé que mi matrimonio de 22 años terminaría con las palabras «Ya no te necesito». Estaba parada en la cocina de la casa que acababa de vender, viendo a Richard empacar sus cosas con una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa que no era para mí. «Patricia, esto es lo mejor para los dos», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Tenía 58 años, cabello gris que se había vuelto distinguido durante su tratamiento, y ahora que estaba curado, parecía 10 años más joven. Radiante. Libre. Libre de mí. La ironía me golpeó como un puño en el estómago. Hacía apenas 8 meses, este mismo hombre había llorado en mis brazos cuando el doctor pronunció esas palabras terribles: cáncer de páncreas en estadio 3. Recuerdo cómo sus manos temblaron cuando sostuvo los resultados de la biopsia, cómo me miró con ojos desesperados y me dijo: «No quiero morir, Patty, haré cualquier cosa por vivir». Y yo hice cualquier cosa para que viviera. Vendí nuestra casa en Westchester, la misma donde criamos a nuestro hijo David. Vendí mi auto, mis joyas, incluso los muebles antiguos que habían pertenecido a mi madre. Cada dólar se fue directo al Hospital Memorial Sloan Kettering, al mejor oncólogo que el dinero pudiera comprar, a los tratamientos experimentales que el seguro se negaba a cubrir. $450,000 en total. Todo lo que habíamos construido juntos en más de 2 décadas. «¿Recuerdas cuando me dijiste que harías cualquier cosa por mí?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él se detuvo un momento, una camiseta a medio doblar en sus manos. «Eso fue antes, Patty. Yo estaba enfermo, asustado. La gente dice cosas cuando está muriendo». Su tono era casual, como si estuviéramos hablando del clima. «Pero no te estabas muriendo. Te salvé». «No», me corrigió, finalmente volteando a verme. «El doctor Hendricks me salvó. Tú solo pagaste las facturas». Solo pagué las facturas, como si fuera tan simple, como si no hubiera pasado noches enteras sosteniendo su cabeza mientras vomitaba por la quimioterapia, como si no hubiera dormido en sillas de hospital durante semanas, como si no hubiera renunciado a mi trabajo de enfermera para cuidarlo tiempo completo. «Y ahora que estás bien, simplemente te vas», dije. No era una pregunta. Ya conocía la respuesta por la maleta abierta sobre nuestra antigua cama, por la forma en que evitaba mi mirada, por el brillo en sus ojos cuando mencionaba a una amiga que lo estaba ayudando con la transición. «Su nombre es Jennifer», dijo, y por primera vez en meses sonó honesto. «Tiene 34 años, es lo que necesito ahora. Alguien que me haga sentir vivo otra vez. Jennifer». El nombre se quedó colgando en el aire como humo tóxico. Por supuesto que era más joven. Por supuesto que tenía todo lo que yo había perdido durante años de preocupación, estrés y sacrificio. «¿Y qué hay de David?», pregunté, aferrándome al último hilo de esperanza. Nuestro hijo tenía 31 años, un abogado exitoso en Manhattan. Siempre había sido más cercano a su padre, pero pensé que tal vez. Richard se rió, un sonido amargo que me heló la sangre. «David está de acuerdo conmigo. De hecho, fue idea suya que buscara a alguien que me hiciera feliz. Dice que he desperdiciado demasiados años siendo infeliz». Mi corazón se detuvo. «¿Hablaste con David sobre esto?». «Almorzamos ayer. Le expliqué la situación y él lo entendió perfectamente. Dice que eres tóxica, que siempre has sido controladora y que es tiempo de que yo viva mi vida». Tóxica, controladora, las palabras de mi propio hijo, repetidas por el hombre al que había dado todo. Me aferré al borde de la encimera, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «También dice que es mejor que no tengas su número por un tiempo»,
continuó Richard, doblando la camiseta con movimientos precisos. Necesita espacio para procesar todo esto. Mi hijo me estaba cortando de su vida también. El bebé que había cargado durante 9 meses, que había cuidado cuando estaba enfermo, al que había ayudado con la escuela, con el cual había celebrado cada logro. Ahora pensaba que yo era el problema. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Richard se animó inmediatamente, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en años. «Debe ser Jennifer», dijo, prácticamente corriendo hacia la puerta. «Viene a ayudarme con las últimas cajas». La escuché antes de verla. Una risa musical, joven, llena de energía que yo había perdido hace mucho tiempo. Cuando aparecieron en la cocina, el contraste era brutal. Ella era todo lo que yo no era. Rubia natural, piel sin arrugas, cuerpo firme enfundado en un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. «Así que tú eres Patricia», dijo Jennifer, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Su sonrisa era brillante, ensayada. «Richard me ha contado mucho sobre ti, sobre todo lo que sacrificaste durante su enfermedad. Eres muy generosa». Generosa. Como si hubiera sido caridad cuidar a mi propio esposo. «Sí, bueno», logré decir, ignorando su mano extendida. «Eso es lo que hacen las esposas». «Oh, pero no todas las esposas habrían vendido su casa», continuó con esa voz dulce que me hacía querer gritar. «Richard dice que ahora no tienes dónde ir. ¿Tienes algún plan?» La pregunta era inocente en apariencia, pero la forma en que inclinó la cabeza, la pequeña sonrisa en sus labios, sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Me las arreglaré», respondí con la poca dignidad que me quedaba. «Claro que lo harás», Richard intervino cerrando la última caja. «Patty siempre se las arregla. Es muy independiente». Independiente. Otra palabra bonita para decir «ya no es mi problema». Los vi cargar las cajas en un BMW reluciente que definitivamente no era de Richard. Mientras él metía sus pertenencias en el maletero, Jennifer se acercó a mí una última vez. «¿Sabes?», me dijo en voz baja, «realmente deberías considerarte afortunada. Richard me contó que nunca fueron realmente compatibles. Dice que solo se quedó contigo por obligación, especialmente después de que naciera David». Se acercó más, su perfume caro llenando mis fosas nasales. «Al menos ahora puede ser honesto sobre lo que realmente quiere». Y con eso se fue. Mi esposo de 22 años se subió al auto de su nueva novia y se alejó de la casa vacía que una vez había sido nuestro hogar, sin siquiera mirar atrás. Me quedé parada en el camino de entrada, viendo las luces traseras desaparecer en la distancia. Tenía 55 años. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía familia. Los $1,200 en mi cuenta corriente eran todo lo que me quedaba de una vida entera de trabajo y sacrificio. El cielo comenzó a oscurecerse, nubes pesadas acumulándose en el horizonte. Una tormenta se aproximaba, y yo no tenía dónde refugiarme. La primera noche la pasé en el auto. Lo había vendido técnicamente al concesionario, pero me dieron hasta el lunes para entregarlo. Era viernes por la noche, y el estacionamiento del centro comercial abandonado se había convertido en mi refugio temporal. Dormí encogida en el asiento trasero, despertando cada pocas horas por el frío que se filtraba a través de las ventanas. El sábado intenté contactar a mi hermana Carol en Portland, pero su esposo Mark atendió el teléfono. «Patricia, ya sabes cómo es Carol», me dijo con esa voz incómoda que usa la gente cuando no quiere involucrarse. Ella y Richard siempre fueron muy cercanos. Se siente confundida sobre toda la situación. Piensa que tal vez necesita tiempo para procesar las cosas desde la perspectiva de Richard. ¿La perspectiva de Richard?, repetí, incrédula. «Mark, él me abandonó después de que vendí todo para salvarlo». «Mira, no quiero meterme en problemas matrimoniales», suspiró. «Pero Richard la llamó ayer y le explicó su versión. Dice que te habías vuelto muy demandante durante su tratamiento, que lo asfixiabas. Carol piensa que tal vez un tiempo separados les haga bien a ambos». Colgué antes de que pudiera continuar. Mi propia hermana había escogido el lado de mi ex esposo sin siquiera escuchar la mía.
El domingo entregué el auto. El empleado del concesionario, un joven de unos 25 años, contó los billetes 2 veces antes de darme los $500 acordados. ¿Está segura de que no quiere que le mandemos un taxi?, preguntó, viendo mi única maleta. Se ve como que va a llover fuerte. Estaré bien, mentí, cargando mi maleta y caminando hacia la parada de autobús más cercana. Pero no estaba bien. El autobús me llevó al centro de la ciudad, donde las opciones de alojamiento barato eran limitadas y peligrosas. El motel más económico que encontré costaba $60 la noche, dinero que no podía permitirme gastar cuando no tenía ingresos. Mientras caminaba por las calles, buscando algún refugio temporal, las primeras gotas comenzaron a caer. En cuestión de minutos, se convirtió en un aguacero torrencial. El viento azotaba con tal fuerza que los paraguas se volteaban y la gente corría buscando refugio en cualquier lugar disponible. Encontré una pequeña marquesina de autobús que ofrecía algo de protección, pero el viento lateral me empapaba de todas formas. Acurruqué mi maleta contra mi pecho, temblando mientras el agua fría se filtraba a través de mi chaqueta barata. Fue entonces cuando la escuché. Un llanto pequeño, casi inaudible entre el rugido de la tormenta. Al principio pensé que era el viento, pero había algo diferente en el sonido, algo humano. Dejé mi maleta bajo la marquesina y me aventuré en la lluvia, siguiendo el sonido. La encontré acurrucada detrás de un contenedor de basura a una cuadra de distancia. Era una niña pequeña, no podía tener más de 8 años, empapada hasta los huesos y temblando violentamente. Su ropa era buena, un vestido azul que probablemente había sido caro antes de que el lodo y la lluvia lo arruinaran. Sus zapatos también parecían de marca, aunque ahora estaban llenos de agua. ¿Pequeña?, grité por encima del viento. ¿Estás bien? Ella levantó la cabeza y mi corazón se partió. Tenía ojos grandes y oscuros, llenos de terror, y labios azules por el frío. Estaba claramente perdida y había estado bajo la lluvia durante horas. No puedo encontrar a mi papá, tartamudeó, su voz apenas audible. Estaba en el parque, y luego había mucha gente corriendo, y yo corrí también, pero en la dirección equivocada, y ahora no sé dónde estoy. Me acerqué lentamente, no queriendo asustarla más. ¿Cómo te llamas, cariño? Sophie, susurró. Sophie Chen. Mi papá es muy importante. Él me va a encontrar, pero tengo mucho frío y mucha hambre. Sophie Chen. El apellido me sonaba familiar, pero en ese momento lo único que importaba era que esta niña necesitaba ayuda urgente. Su temperatura corporal estaba bajando peligrosamente y si no la calentaba pronto, podría entrar en hipotermia. Está bien, Sophie. Me llamo Patricia y voy a cuidar de ti hasta que tu papá te encuentre. ¿Está bien? Ella asintió débilmente. La cargué en mis brazos, sorprendida por lo ligera que era, y corrimos de vuelta a la marquesina donde había dejado mi maleta. Saqué mi única chaqueta seca y la envolví en ella, pero no era suficiente. La tormenta se estaba intensificando y no había señal de que fuera a parar pronto. Necesitábamos refugio real, comida caliente y mantas. Miré mi billetera. $500 menos los 60 que había gastado en comida durante el día. Me quedaban $440 para sobrevivir hasta que pudiera encontrar trabajo, lo cual podría tomar semanas. Pero mirando a Sophie temblar en mis brazos, no había decisión que tomar. Vamos, pequeña, le dije cargándola junto con mi maleta. Vamos a encontrar un lugar caliente. El único lugar abierto era una gasolinera a 6 cuadras de distancia. El empleado, un hombre mayor con barba gris, nos miró con compasión cuando entramos empapadas y temblando. «Dios mío», murmuró. «¿Están bien?» «La niña está perdida», expliqué rápidamente. «¿Tienen mantas? ¿Algo de comida caliente?» Él asintió, dirigiéndonos hacia la parte trasera de la tienda, donde había una pequeña área de descanso para empleados. «Tengo algunas mantas en mi auto, y puedo calentar sopa en el microondas». En el estante vi mantas de emergencia a $10 cada una, sopa instantánea a $3 y chocolate caliente a $2. Agarré 2 mantas,
2 sopas y 2 chocolates calientes. $28 que me dolía gastar, pero necesarios. Mientras Sophie se calentaba con la sopa, traté de obtener más información sobre su familia. ¿Recuerdas el número de teléfono de tu papá, Sophie? Ella negó con la cabeza. Está en mi teléfono, pero lo perdí cuando estaba corriendo. Pero él va a venir por mí. Siempre viene por mí. ¿Y tu mamá? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mami se fue al cielo el año pasado. Es solo papá y yo ahora. Mi corazón se apretó. Esta niña había perdido a su madre y ahora estaba perdida en una tormenta, separada de su único padre. La abracé más fuerte, sintiendo sus pequeños brazos rodeando mi cuello. No te preocupes, cariño. Vamos a encontrar a tu papá. Te lo prometo. El empleado de la gasolinera, que se presentó como Frank, nos dejó quedarnos en la pequeña habitación trasera hasta que la tormenta pasara. Tenía una vieja radio donde intentamos escuchar noticias sobre niños perdidos, pero solo había reportes del tiempo y advertencias de tormenta. Sophie se quedó dormida acurrucada contra mí en la pequeña silla reclinable envuelta en ambas mantas. La observé dormir, notando sus pestañas largas y la forma en que su mano pequeña se aferraba a mi chaqueta incluso en sueños. Durante las siguientes horas me quedé despierta escuchando la lluvia golpear el techo de metal. Frank pasaba cada hora a verificar que estuviéramos bien, trayéndonos más chocolate caliente y galletas de la máquina expendedora. Se negó a dejar que le pagara. «Tengo una nieta de esa edad», me dijo en voz baja, mirando a Sophie dormir. No puedo imaginar lo desesperado que debe estar su padre. Yo tampoco podía imaginarlo, pero podía imaginar mi propia desesperación si fuera mi nieto perdido en una tormenta, si es que alguna vez tenía la oportunidad de conocer a los hijos de David. Cerca de las 3 de la mañana, Sophie se despertó llorando. «¿Patricia?», susurró en la oscuridad. «¿Sigues aquí?» «Sí, cariño, estoy aquí», respondí, acariciando su cabello húmedo. «Tengo miedo de que mi papá piense que hice algo malo. No se suponía que me alejara del guardaespaldas». ¿Guardaespaldas? Esa era una pista importante. Su familia tenía dinero, suficiente para contratar seguridad personal. Eso explicaba la ropa cara y por qué su nombre me sonaba familiar. «No hiciste nada malo, Sophie. A veces estas cosas simplemente pasan. Tu papá va a estar muy feliz de verte a salvo». Ella se acurrucó más cerca. «¿Tú tienes hijos?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Sí, tengo un hijo. Se llama David». «¿Dónde está?». Él está muy ocupado con su trabajo», dije, no queriendo cargar a una niña de 8 años con mis problemas familiares. «Mi papá también está muy ocupado», murmuró Sophie, «pero siempre encuentra tiempo para mí. Dice que soy lo más importante en su vida desde que mami se fue». Sus palabras me atravesaron como una daga. Esta niña tenía lo que yo había perdido, un padre que la ponía primero, que la valoraba por encima de todo lo demás. Cuando amaneció el domingo, la tormenta finalmente había pasado. Frank nos trajo café y donas del mostrador, nuevamente negándose a aceptar pago. «¿Qué van a hacer ahora?», preguntó. Miré a Sophie, que se veía mucho mejor después de una noche de calor y comida. «Vamos a ir a la estación de policía. Tienen que reportar a los niños desaparecidos, y estoy segura de que su padre ya lo hizo». Pero cuando llegamos a la estación de policía más cercana, estaba cerrada por renovaciones. Un cartel nos dirigía a la estación central a 12 cuadras de distancia. «¿Podemos tomar un taxi?», preguntó Sophie viendo la distancia. Miré mi billetera. Me quedaban $412 después de la comida y las mantas. Un taxi costaría al menos $10, dinero que necesitaba conservar. Pero mirando a Sophie, todavía débil después de la terrible noche, no podía hacerla caminar 12 cuadras. «Por supuesto, cariño», le dije, levantando mi mano para detener un taxi. Mientras el taxi se acercaba, Sophie tomó mi mano. «Patricia», me dijo con seriedad, «cuando mi papá me encuentre, voy a asegurarme de que él sepa lo buena que fuiste conmigo. Él va a querer agradecerte». Le sonreí, apretando su pequeña mano. «Solo quiero que estés a salvo con tu familia».
No tenía idea de que esas palabras cambiarían mi vida para siempre. La estación de policía central era un edificio imponente de ladrillo rojo que me intimidó desde el momento en que bajamos del taxi. Sophie caminó a mi lado, su pequeña mano aferrada a la mía, mientras nos acercábamos a la entrada principal. Había pasado toda la mañana tranquilizándola, asegurándole que todo estaría bien, pero ahora yo misma sentía mariposas en el estómago. El oficial de recepción, un hombre corpulento con bigote gris, levantó la vista cuando nos acercamos al mostrador. «¿En qué puedo ayudarlas?», preguntó, pero su expresión cambió inmediatamente cuando vio a Sophie. Sus ojos se agrandaron y rápidamente levantó el teléfono. «Sargento Martínez, la tenemos. Sí, señor. La niña Chen está aquí». Se volvió hacia nosotras con una expresión que mezclaba alivio y urgencia. «Sophie Chen, ¿verdad, pequeña?». Sofía asintió tímidamente, escondiéndose detrás de mi pierna. «Su padre ha estado buscándola toda la noche», continuó el oficial. «Media ciudad ha estado buscándola. ¿Dónde la encontró, señora?». Antes de que pudiera responder, las puertas de la estación se abrieron de par en par y entraron 3 hombres en trajes oscuros, hablando rápidamente en radios portátiles. Uno de ellos se acercó inmediatamente al oficial. «¿Es ella?», preguntó con voz tensa. «Sí, es Sophie Chen», confirmó el oficial. «Esta señora la trajo». El hombre del traje me miró intensamente, evaluándome de pies a cabeza. «¿Su nombre, señora?». «Patricia Williams», respondí, sintiendo como si estuviera siendo interrogada. «Encontré a Sofía anoche durante la tormenta. Estaba perdida y asustada, así que la cuidé hasta que pudiera traerla aquí». El hombre habló rápidamente en su radio. «Confirmo ubicación de la menor. Está segura. La señora que la encontró se llama Patricia Williams». En cuestión de minutos, la estación se llenó de actividad. Más hombres en trajes llegaron, algunos con audífonos, otros revisando la zona como si fuéramos un riesgo de seguridad. Sophie se aferró más fuerte a mi mano. «¿Qué está pasando?», susurré. «El señor Chen está en camino», explicó uno de los hombres. «Debería llegar en cualquier momento, señor Chen». El nombre seguía resonando en mi mente como algo que debería reconocer, pero no podía ubicarlo exactamente. Fue entonces cuando escuchamos el rugido de múltiples motores acercándose. A través de las ventanas de vidrio de la estación vi algo que me dejó sin aliento. 17 autos negros idénticos formándose en una caravana perfecta frente al edificio. Cada uno parecía una limusina, relucientes bajo el sol de la mañana. «Dios mío», murmuré. Los oficiales de policía también se habían acercado a las ventanas, claramente impresionados por el despliegue. Nunca había visto tanto lujo concentrado en un solo lugar. Del auto central bajó primero un equipo de seguridad, hombres y mujeres vestidos de negro que inmediatamente formaron un perímetro. Luego, de la parte trasera del mismo vehículo, bajó un hombre que reconocí instantáneamente. William Chen, el multimillonario William Chen. Mi corazón se detuvo. Ahora entendía por qué el nombre me sonaba familiar, por qué Sophie tenía guardaespaldas, por qué toda esta operación parecía militar. William Chen era una de las personas más ricas del país, dueño de Chen Industries, un imperio que incluía tecnología, bienes raíces y entretenimiento. Su fortuna se estimaba en más de $12,000 millones, y yo había estado cuidando a su hija durante toda la noche sin siquiera saberlo. Sophie soltó mi mano y corrió hacia la puerta. «¡Papá! ¡Papá!». William Chen entró a la estación como un huracán controlado. Era más alto de lo que aparentaba en las fotos de las revistas, probablemente de 1,85 m, con cabello negro perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que mi antiguo salario anual. Pero en el momento en que vio a Sophie, toda esa composición se desmoronó. «¡Sophie!», gritó, cayendo de rodillas para recibirla en sus brazos. «¡Mi pequeña, mi pequeña! Pensé que te había perdido para siempre». Los observé abrazarse y por un momento no era el hombre más poderoso del país. Era simplemente un padre aliviado de recuperar a su hija perdida. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando,
y sus manos temblaban mientras revisaba a Sophie para asegurarse de que estuviera ilesa. «Estoy bien, papá», le dijo Sophie, secando una lágrima de su mejilla. Patricia me cuidó, me mantuvo caliente y me dio comida y se quedó conmigo toda la noche, aunque ella también tenía frío. William Chen levantó la vista hacia mí por primera vez, y cuando nuestros ojos se encontraron, algo extraño pasó. Su expresión cambió de alivio a confusión, luego a algo que parecía reconocimiento. «¿Patricia Williams?», preguntó lentamente, poniéndose de pie sin soltar a Sophie. «Sí», respondí, confundida por su reacción. Él me estudió intensamente durante varios segundos largos, como si estuviera tratando de ubicar un recuerdo lejano. Luego, para mi absoluto asombro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Patricia Williams de Mercy General Hospital?», me preguntó con voz quebrada. Mi corazón se saltó un latido. Mercy General había sido mi primer trabajo como enfermera hace más de 30 años. Había trabajado allí durante 5 años antes de cambiarme a un hospital más cerca de casa cuando nací David. «Sí», susurré. «Trabajé allí hace mucho tiempo». William Chen cerró los ojos y respiró profundamente, como si acabara de resolver el misterio más importante de su vida. «Sala de cuidados intensivos pediátricos», dijo, abriendo los ojos para mirarme directamente. 1992. Marzo. Un niño de 7 años con neumonía severa. Sus padres no hablaban inglés, estaban aterrorizados, y todos los demás estaban demasiado ocupados para prestar atención real. El mundo se detuvo a mi alrededor. De repente, el recuerdo vino como una avalancha. Un niño pequeño, delgado y pálido, luchando por respirar en una cama de hospital. Sus padres, inmigrantes recientes que apenas hablaban inglés, perdidos en el sistema médico. Recordé haberme quedado turnos extra, haber aprendido frases básicas en mandarín para poder comunicarme con ellos, haber sostenido la mano del niño durante los procedimientos más dolorosos. «William», susurré, apenas creyendo lo que estaba viendo. Tú eras ese niño». Él asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Usted salvó mi vida, señora Williams. No médicamente, los doctores hicieron eso. Pero usted salvó mi alma. Cuando todos los demás me veían como otro caso más, usted me veía como una persona. Me hablaba, me leía cuentos, les traducía todo a mis padres para que no tuvieran miedo». Los recuerdos seguían llegando en ondas. Recordaba a ese niño pequeño, tan inteligente y curioso, a pesar de estar tan enfermo. Le había enseñado palabras en inglés durante su recuperación. Había convencido a otros niños en la sala de que lo incluyeran en sus juegos. Había hecho todo lo posible para que su estadía en el hospital fuera menos traumática. «Cuando me recuperé», continuó William, «mi padre le preguntó a la administración por usted. Quería agradecerle apropiadamente, tal vez ofrecerle algo por su bondad. Pero ya se había cambiado a otro hospital. Durante años traté de encontrarla». Sophie nos miraba con los ojos muy abiertos, claramente sin entender completamente lo que estaba pasando, pero intuyendo que era algo importante. «¿Ustedes ya se conocían?», preguntó. «Tu papá y yo nos conocimos hace mucho, mucho tiempo», le expliqué, aún procesando esta increíble coincidencia. «Cuando él era un niño pequeño, como tú». William se limpió los ojos y se enderezó, aunque mantuvo una mano protectora en el hombro de Sophie. «Señora Williams», dijo con voz formal pero cálida, «no puedo expresar adecuadamente mi gratitud por haber cuidado a Sophie, pero más que eso, el universo claramente quería que nos encontráramos de nuevo. Después de todos estos años de buscarla, usted salvó a mi hija de la misma manera que me salvó a mí». Uno de sus asistentes se acercó discretamente. «Señor Chen, los medios han comenzado a llegar. Deberíamos considerar movernos a un lugar más privado». William asintió. Luego se volvió hacia mí. «Señora Williams, ¿podría acompañarnos? Hay mucho de lo que me gustaría hablar con usted, y Sophie claramente ha desarrollado un vínculo muy fuerte». Sophie se soltó de su padre y corrió hacia mí, abrazando mi cintura. «Patricia, tienes que venir con nosotros. Papá,
Ella no tiene dónde ir. Me lo dijo anoche. Mi rostro se calentó de vergüenza, pero William frunció el ceño con preocupación genuina. ¿Es eso cierto?, preguntó gentilmente. No quería admitir mi situación desesperada, especialmente no a alguien tan exitoso, pero la mirada honesta en sus ojos me hizo ser honesta también. He tenido algunos desafíos recientes, admití. William no presionó por más detalles, al menos no allí en público. En cambio, extendió su mano hacia mí. Entonces está decidido, dijo. Será nuestra invitada hasta que podamos hablar apropiadamente sobre todo esto. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que salvó a las 2 personas más importantes en mi vida. Mientras salíamos de la estación de policía hacia la caravana de autos negros, con Sophie tomada de mi mano y William caminando al otro lado de ella, me di cuenta de que mi vida acababa de tomar un giro que nunca podría haber imaginado. El auto en el que nos subimos era más lujoso que cualquier cosa que hubiera visto. Asientos de cuero cremoso, pantallas incorporadas y una barra completa. Pero lo que más me impresionó fue ver a William en su elemento natural, hablando por teléfono para cancelar reuniones y reorganizar su día completamente para estar con Sophie. ¿Hacia dónde vamos?, pregunté mientras el convoy se ponía en marcha. A casa, respondió William, sonriendo mientras Sophie se acurrucaba entre nosotros 2. Tenemos mucho de qué hablar y 30 años de gratitud que ponernos al día. La mansión de William Chen era exactamente lo que esperarías de uno de los hombres más ricos del mundo, pero de alguna manera lograba ser imponente sin ser ostentosa. Se extendía por acres de jardines perfectamente cuidados, con una arquitectura que mezclaba elegancia moderna con toques clásicos. Mientras el convoy se acercaba a la entrada principal, Sophie presionó su rostro contra la ventana. «Estamos en casa», exclamó con alivio genuino. «Patricia, espera a ver mi habitación. Papá dice que puedo decorarla como quiera». Cuando bajamos del auto, un equipo de personal doméstico ya estaba esperando. Una mujer mayor, claramente el ama de llaves, se acercó inmediatamente a Sophie con lágrimas en los ojos. «Señorita Sophie», dijo con acento británico, «nos tenía a todos muy preocupados». «Lo siento, señora Morrison», respondió Sophie abrazando a la mujer. «Pero mira, esta es Patricia. Ella me cuidó durante la tormenta. Es mi heroína». William me guió hacia el interior, mientras Sophie recibía abrazos de varios miembros del personal que claramente la adoraban. La casa por dentro era aún más impresionante. Techos altos, arte que probablemente valía millones, y una sensación de espacio y luz que me hizo sentir como si estuviera en un museo. «Por favor, siéntese», dijo William, dirigiéndome hacia una sala que era más grande que todo mi antiguo apartamento. «¿Le gustaría algo de beber? ¿Café? ¿Té? ¿Agua?» «Café estaría bien», respondí, sintiéndome completamente fuera de lugar entre tanto lujo. William presionó un botón en una consola elegante, y en menos de un minuto, una empleada doméstica apareció con una bandeja de café que olía mejor que cualquier cosa que hubiera probado en mi vida. «Sophie», dijo William cuando ella entró corriendo a la sala, «¿por qué no vas con la señora Morrison a darte un baño caliente y ponerte ropa limpia? Patricia y yo necesitamos hablar sobre cosas de adultos». «¿Patricia va a quedarse para la cena?», preguntó Sophie con esperanza. «Si ella quiere», respondió William, mirándome con una sonrisa. «De hecho, espero que se quede mucho más tiempo que eso». Después de que Sophie se fue, William se sentó frente a mí, y por primera vez desde que lo había reconocido, pude verlo realmente. Tenía 46 años ahora, pero sus ojos seguían teniendo esa misma curiosidad intensa que recordaba del niño en el hospital. También había tristeza allí, líneas de estrés que hablaban de pérdidas y responsabilidades enormes. «Señora Williams», comenzó, «antes de que hablemos de cualquier otra cosa, necesito que sepa algo. Desde el día que salí del hospital, he estado buscándola. No solo por gratitud, aunque ciertamente la tengo, sino porque usted cambió fundamentalmente quién soy como persona». Tomé un sorbo de mi café, que era extraordinario. «William, yo solo estaba haciendo mi trabajo». «No», dijo firmemente, inclinándose hacia adelante.
Eso no era solo su trabajo. Recuerdo cada detalle de esas 3 semanas en el hospital. Recuerdo cómo todos los otros enfermeros y doctores hablaban sobre mí como si yo no estuviera allí. Recuerdo cómo mis padres se sentían invisibles, ignorados. Pero usted aprendió nuestros nombres. Aprendió palabras en mandarín para poder hablar con mis padres directamente. Los recuerdos estaban regresando más claramente ahora. La familia Chen había llegado a Estados Unidos solo 2 años antes. El padre trabajaba en una lavandería. La madre limpiaba oficinas por las noches. Cuando William se enfermó, estaban aterrorizados no solo por su salud, sino por los costos médicos que podrían destruir todo por lo que habían trabajado. Su padre estaba tan preocupado por las facturas, recordé en voz alta. Recuerdo que trataba de trabajar desde el hospital, usando el teléfono público en el pasillo para comunicarse con su jefe. William asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Y usted habló con servicios sociales del hospital? Encontró programas de asistencia para los cuales calificábamos. Se quedó después de su turno para llenar los formularios con mis padres, porque ellos no entendían el inglés lo suficientemente bien. Había olvidado esos detalles, pero ahora volvían en una ola. Me había quedado hasta tarde muchas noches esa semana, ayudando a la familia Chen a navegar no solo el sistema médico, sino también el sistema de asistencia financiera que les evitaría la bancarrota. También recuerdo, continuó William, que cuando otros niños en la sala me evitaban porque no hablaba inglés perfectamente, usted organizó juegos donde el idioma no importaba. Me ayudó a hacer amigos. Por primera vez desde que llegamos a este país, me sentí como si perteneciera a algún lugar. Eras un niño muy valiente, le dije, y muy inteligente. Recuerdo que aprendías nuevas palabras en inglés todos los días. Porque usted me las enseñaba, respondió. Y cuando me dieron de alta, usted le dio a mi padre su número de teléfono personal. Le dijo que si yo alguna vez necesitaba ayuda con la escuela o si tenía preguntas sobre medicina como carrera, podía llamarla. Eso también lo recordaba. Había visto algo especial en William, una determinación y curiosidad que sabía lo llevarían lejos si tenía las oportunidades correctas. Mi padre guardó ese papel en su billetera durante años, continuó William. Pero cuando finalmente intentó llamar, el número había sido desconectado. Había cambiado de trabajo y se había mudado. Me cambié a Riverside General, confirmé. Estaba más cerca de casa después de que naciera mi hijo. David, dijo William, y me sorprendió que recordara el nombre que había mencionado brevemente la noche anterior. Sí, David, respondí, sintiendo la familiar punzada de dolor al pensar en mi hijo que ya no me hablaba. William notó mi cambio de expresión, pero no presionó. En cambio, continuó con su historia. Después de salir del hospital, me obsesioné con demostrar que era digno de la bondad que usted nos había mostrado. Estudié constantemente. Aprendí inglés perfectamente. Conseguí becas para las mejores escuelas. Construí mi empresa no solo por éxito, sino porque quería ser el tipo de persona que pudiera ayudar a otros de la manera que usted nos ayudó a nosotros. Me quedé sin palabras. La idea de que algo que había hecho durante mi trabajo rutinario como enfermera había tenido tal impacto en la vida de alguien era abrumadora. Cada año, continuó William, el aniversario de mi alta del hospital, dono $1 millón a programas de apoyo familiar en hospitales. Es mi manera de honrar lo que usted hizo por nosotros. Pero siempre sentí que era inadecuado porque nunca pude agradecerle personalmente. $1 millón cada año, durante más de 30 años. Me di cuenta de que mi pequeño acto de bondad había resultado indirectamente en más de $30 millones en ayuda para familias en crisis. Y ahora, dijo William, con voz llena de emoción, no solo la encuentro de nuevo, sino que descubro que ha salvado a Sophie de la misma manera que me salvó a mí. No médicamente, pero emocionalmente, espiritualmente. Sophie apareció en la puerta en ese momento, vestida con ropa limpia y seca, su cabello brillando después del baño. Se acercó corriendo y se subió al sofá entre nosotros. ¿De qué están hablando?, preguntó con curiosidad. Le estaba contando a Patricia sobre cuando era un niño pequeño y ella me ayudó en el hospital, explicó William.
Sophie me miró con asombro renovado. ¿Ayudaste a papá cuando era pequeño como tú me ayudaste a mí? Sí, respondí, sonriendo ante su expresión de maravilla. Es como si fueras nuestro ángel de la guarda especial, dijo Sophie con seriedad. Primero salvaste a papá y ahora me salvaste a mí. Eso no es coincidencia. William y yo intercambiamos miradas. La inocente sabiduría de su hija había capturado exactamente lo surreal de toda la situación. Sophie tiene razón, dijo William suavemente. Esto no es coincidencia, es destino. Y ahora que finalmente la hemos encontrado de nuevo, no vamos a dejar que desaparezca otra vez. Se volvió hacia mí con expresión seria. Patricia, Sophie mencionó anoche que no tiene dónde ir. No sé qué circunstancias la llevaron a esa situación, y no necesita contármelo si no quiere. Pero lo que sí sé es esto. Le debo una deuda que nunca podré pagar completamente. Y más importante, Sophie claramente ha formado una conexión fuerte con usted. Es verdad, interrumpió Sophie. Patricia es la persona más amable que he conocido desde que mamá murió. Me hizo sentir segura cuando tenía mucho miedo. William tomó la mano de su hija, luego me miró directamente. Me gustaría ofrecerle un hogar aquí, con nosotros. No como empleada, sino como familia. Sophie necesita una figura materna en su vida, y usted claramente tiene un don natural para cuidar a otros. Mi corazón se saltó varios latidos. William, eso es increíblemente generoso, pero no puedo aceptar caridad. No es caridad, dijo firmemente. Es justicia. Es el universo finalmente balanceando las cosas. Además, añadió con una sonrisa, Sophie me ha informado que usted hace el mejor chocolate caliente que ha probado en su vida. Y como padre soltero, definitivamente necesito ayuda en el departamento culinario. Sophie se rió, aplaudiendo. Oh, sí, y Patricia sabe canciones de cuna y hace voces divertidas cuando cuenta cuentos. Los miré a ambos, a este padre multimillonario y su preciosa hija, ofreciéndome algo que había perdido para siempre. Una familia que realmente me quería. Pero una parte de mí todavía no podía creer que fuera real. ¿Y si mi ex esposo y mi hijo tratan de causarles problemas? Pregunté. No querrán que gente como ustedes sepan el tipo de persona que realmente soy. William frunció el ceño. ¿El tipo de persona que eres? Patricia, eres el tipo de persona que se sacrifica por otros. Eres el tipo de persona que usa sus últimos $10 para ayudar a un extraño. Eres el tipo de persona que se queda despierta toda la noche manteniendo caliente a una niña asustada. No me importa lo que nadie más diga sobre ti. Yo sé quién eres. Sophie se acurrucó contra mi brazo. ¿Vas a quedarte, Patricia? Por favor, di que sí. No quiero que te vayas. Miré alrededor de esta hermosa casa, a este hombre exitoso que me recordaba con tal gratitud después de 30 años, a esta niña preciosa que había perdido a su madre y que ahora me miraba con esperanza pura en sus ojos. Por primera vez en meses, me permití creer que tal vez, solo tal vez, mi historia no había terminado con abandono y traición. Tal vez apenas estaba comenzando. 3 meses después de aquella noche tormentosa que cambió mi vida, me desperté en una habitación que seguía sintiéndose como un sueño. La suite que William me había dado en su mansión era más grande que el apartamento completo donde había vivido con Richard. Ventanas del piso al techo mostraban los jardines perfectamente cuidados, y cada mañana me despertaba con el sonido de Sophie riendo mientras jugaba en el patio. La transición había sido más natural de lo que jamás imaginé. William mantuvo su palabra sobre tratarme como familia, no como empleada. Tenía mi propia ala de la casa, mi propio auto, una tarjeta de crédito sin límite que apenas tocaba porque no estaba acostumbrada a gastar dinero en mí misma. Pero más que el lujo, lo que realmente me había transformado era sentirme valorada de nuevo. Sophie y yo habíamos desarrollado una rutina hermosa. Todas las mañanas desayunábamos juntas antes de que fuera a su escuela privada. Por las tardes, yo la ayudaba con su tarea, le leía cuentos y habíamos comenzado a cocinar juntas. Ella me llamaba tía Patricia, ahora, y cada vez que lo hacía, mi corazón se llenaba de una calidez que había olvidado que existía.
William había sido igualmente maravilloso. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, pero nunca me hizo sentir como una carga. De hecho, insistía en lo contrario constantemente. Patricia, me había dicho la semana anterior mientras cenábamos los tres juntos, Sophie ha cambiado completamente desde que llegaste. Está más feliz, más confiada. Y yo finalmente siento que tengo el apoyo que necesito para ser el padre que ella merece. Era verdad. Desde la muerte de su esposa Lisa, 2 años antes, William había estado luchando para balancear las demandas de su imperio empresarial con la crianza de Sophie. Ahora, con mi ayuda, podía trabajar sabiendo que su hija estaba en manos amorosas. Esta mañana en particular era especial. William había arreglado para que Sophie y yo fuéramos de compras para encontrarle un vestido para el baile de gala benéfico que su fundación organizaba cada año. Era un evento enorme donde asistían las personas más importantes de la ciudad, y William insistió en que ambas fuéramos sus invitadas de honor. ¿Estás nerviosa sobre la gala?, preguntó Sophie mientras caminábamos por la boutique más exclusiva de la ciudad. La dueña, una mujer elegante llamada Madame Logan, nos había dado atención personal completa. Un poco, admití. No he estado en un evento tan elegante nunca realmente. Vas a verse hermosa, dijo Sophie con confianza de 8 años. Papá dice que tienes una belleza natural que no necesita muchos adornos. Madame Laurent asintió aprobadoramente mientras me ajustaba un vestido azul marino que costaba más que el auto que había vendido meses antes. La niña tiene razón. Usted tiene una elegancia clásica, madame. Este color realza sus ojos perfectamente. Mientras me miraba en el espejo de cuerpo completo, casi no me reconocía. Los meses de buena comida, descanso adecuado y, más importante, sentirme amada y valorada, habían borrado años de estrés de mi rostro. Mi cabello, ahora cortado y peinado profesionalmente, brillaba de nuevo. El vestido me hacía ver sofisticada, confiada. ¿Te gusta?, preguntó Sophie aplaudiendo. Me encanta, respondí honestamente. Por primera vez en años, me veía como alguien que merecía estar en lugares hermosos. Después de las compras, regresamos a casa para encontrar a William en su oficina, pero no estaba solo. Pude escuchar voces elevadas desde el pasillo, y cuando nos acercamos, reconocí inmediatamente una de ellas. Mi estómago se hundió. Richard, Sophie, ve a tu habitación, por favor, le dije rápidamente. Los adultos necesitan hablar. Ella frunció el ceño, pero obedeció. Me acerqué a la oficina, donde pude escuchar la conversación claramente. «Mire, señor Chen», decía Richard con esa voz encantadora que usaba cuando quería algo. «Entiendo que Patricia le contó su versión de nuestra separación, pero hay 2 lados en cada historia. Mi exesposa puede ser muy manipuladora cuando quiere algo». «¿Manipuladora?», respondió William, y pude escuchar el hielo en su voz. ¿Se refiere a cuando vendió su casa para pagar su tratamiento de cáncer? Bueno, sí, pero usted no entiende. Ella se volvió obsesiva, controladora. No me dejaba tomar mis propias decisiones sobre mi tratamiento. Y después, cuando me recuperé, se volvió posesiva, celosa de mi recuperación. Apreté mis puños, sintiendo la familiar mezcla de rabia e incredulidad ante las mentiras de Richard. Y ahora, continuó Richard, descubro que está viviendo aquí, probablemente llenándole la cabeza con historias sobre lo terrible que fui. La verdad es que Patricia siempre ha tenido problemas para mantener relaciones saludables. Pregúntele a nuestro hijo David. Fue entonces cuando escuché la segunda voz que me heló la sangre. Es verdad, dijo David, mi propio hijo. Mi madre tiene un patrón de comportamiento tóxico. Siempre se hace la víctima, pero en realidad es muy manipuladora y demandante. Hemos venido a advertirle antes de que ella cause problemas en su familia también. Advertirle. Mi exesposo y mi hijo habían venido a advertir a William sobre mí. Después de meses de silencio, ahora que sabían sobre mi nueva vida, habían aparecido para tratar de destruirla. Respiré profundamente y entré a la oficina. Hola, Richard, David. Los dos se voltearon hacia mí y pude ver el shock en sus rostros.
David especialmente parecía no poder creer lo que estaba viendo. Durante nuestro último encuentro, yo había sido una mujer rota, desesperada. Ahora, vestida elegantemente, radiante de salud y confianza, era una persona completamente diferente. «Patricia», dijo Richard, recuperando su compostura, «¿te ves? Bien». «Me veo bien porque estoy bien», respondí calmadamente. «Por primera vez en años». David se aclaró la garganta. «Mamá, necesitamos hablar, en privado». «Todo lo que tengan que decir, pueden decirlo delante de William», respondí. «No tengo secretos con mi familia». «¿Tu familia?», repitió Richard con desdén. «Patricia, no seas ridícula. Estas personas no son tu familia. Yo soy tu exesposo, él es tu hijo. Nosotros somos tu familia real». William se levantó de su escritorio, y aunque no era un hombre intimidante físicamente, había algo en su presencia que llenaba la habitación. «Señores», dijo con voz controlada, «creo que hay una confusión aquí. Patricia es absolutamente parte de mi familia. Ha sido una bendición para mi hija y para mí. Así que cualquier cosa que hayan venido a decir, más les vale que sea muy importante para justificar irrumpir en mi hogar y hablar así sobre alguien a quien respeto profundamente». Richard trató de recuperar el control de la conversación. «Señor Chen, Patricia probablemente no le contó que dejé a mi esposa Jennifer para intentar reconciliarme con ella. Hemos estado trabajando en nuestra relación». Me reí, un sonido genuino de diversión que sorprendió a todos. «¿Trabajando en nuestra relación? Richard, no hemos hablado en 4 meses, y no dejaste a Jennifer. Jennifer te dejó cuando descubrió que estabas gastando su dinero en apuestas». La cara de Richard se puso roja. «Eso no es». «¿Cómo sabes eso?» «Porque Jennifer me llamó la semana pasada», respondí. «Quería disculparse por las cosas horribles que me dijo el día que me echaste de la casa». Aparentemente, descubrir que el hombre que pensaba que era exitoso y estable en realidad es un apostador compulsivo le dio una nueva perspectiva sobre quién realmente era la víctima en nuestra historia. David intervino desesperadamente. «Mamá, esto es exactamente de lo que estamos hablando. Siempre tienes que sacar trapos sucios, siempre tienes que hacer que otros se vean mal para que tú te veas bien». Me volví hacia mi hijo, estudiando su rostro. Tenía 31 años, era exitoso, guapo. También era exactamente igual a su padre en las maneras que más importaban. «David», dije suavemente, ¿sabes cuánto dinero gasté en tu educación? ¿Qué tiene que ver eso con $120,000? Continué. Colegio privado, universidad, escuela de leyes. Trabajé turnos dobles durante años para asegurarme de que nunca tuvieras deudas estudiantiles. Nadie te pidió que hicieras eso, murmuró. Tienes razón. Lo hice porque te amaba, porque quería darte las mejores oportunidades. La misma razón por la que vendí nuestra casa para salvar la vida de tu padre. David desvió la mirada, incómodo. Pero aquí está la diferencia, continué, mi voz ganando fuerza. Sophie me agradece cuando le hago el desayuno. William me agradece cuando lo ayudo con algo pequeño como organizar su calendario. En 3 meses he recibido más gratitud y amor verdadero de esta familia que en 30 años con ustedes dos. Eso es porque quieren algo de ti, dijo Richard desesperadamente. Los ricos siempre quieren algo. William se acercó, y cuando habló, su voz era letal en su calma. Señor Williams, déjeme explicarle algo sobre la riqueza verdadera. La riqueza verdadera no es sobre dinero. Es sobre tener gente en tu vida que te ama por quién eres, no por lo que puedes hacer por ellos. Patricia me dio eso cuando era un niño moribundo en el hospital, cuando no tenía nada que ofrecer a cambio, y me lo está dando de nuevo ahora con Sophie. Ustedes dos, por el contrario, parecen solo valorar a Patricia cuando ella los puede beneficiar financieramente. Richard y David intercambiaron miradas, y pude ver que estaban perdiendo terreno rápidamente. Además, añadió William, me tomé la libertad de investigar un poco antes de esta reunión. Richard, ¿le gustaría explicar por qué debe $48,000 en deudas de juego? O David, ¿por qué su firma de abogados está siendo investigada por malversación de fondos de clientes? El color se drenó de los rostros de ambos.
David abrió la boca para protestar, pero William lo cortó. «Caballeros, sugiero que se vayan ahora. Y si vuelven a molestar a Patricia de cualquier manera, me aseguraré de que esas investigaciones reciban toda la atención que merecen». Los observé mientras se iban. Estos dos hombres que habían definido mi vida durante tanto tiempo, ahora pequeños y derrotados. David se volvió una vez en la puerta. «Mamá», dijo, y por un momento sonó como el niño pequeño que una vez había sido. «Si alguna vez necesitas algo». «No necesito nada de ti», respondí suavemente. «Pero David, si alguna vez necesitas una madre de verdad, sabes dónde encontrarme». Después de que se fueron, William puso una mano gentil en mi hombro. «¿Estás bien?». Pensé en la pregunta por un momento. Luego sonreí. «¿Sabes qué? Sí, estoy perfectamente bien». Y por primera vez en mi vida, era completamente cierto. Un año después de aquella noche tormentosa que cambió mi destino, me encontraba parada en el jardín de la mansión Chen, viendo a Sophie practicar su rutina de baile para el recital escolar. El sol de la tarde creaba un halo dorado alrededor de su pequeña figura mientras giraba y saltaba con la gracia natural de una bailarina nacida. «¡Tía Patricia!», gritó, corriendo hacia mí después de completar su rutina. «¿Viste cómo hice el gran GT perfecto? Miss Catherine dice que soy una de sus mejores estudiantes». «Lo vi, corazón», respondí, abrazándola fuerte. «Estuviste espectacular. Tu mamá estaría muy orgullosa». Sophie había comenzado a hablar más sobre su madre fallecida en los últimos meses, y yo había aprendido a honrar esa memoria en lugar de sentirme amenazada por ella. Lisa Chen había sido, por todos los relatos, una mujer extraordinaria, y yo nunca trataría de reemplazarla. En cambio, había encontrado mi propio lugar único en el corazón de Sophie. «¿Sabes qué?», dijo Sophie, tomando mi mano mientras caminábamos hacia la casa. «Creo que mamá te envió a nosotros. La noche antes de la tormenta, soñé con ella. Me dijo que alguien muy especial iba a llegar pronto para cuidar de papá y de mí». Mi corazón se apretó con emoción. Sophie tenía ahora 9 años, pero a veces mostraba una sabiduría que me dejaba sin aliento. Entramos a la casa para encontrar a William en la cocina, algo que todavía me sorprendía después de todo este tiempo. Uno de los hombres más poderosos del mundo, pero insistía en preparar la cena familiar los domingos. Hoy estaba luchando con lo que parecía ser pasta carbonara. «¿Necesitas ayuda?», ofrecí, riéndome al ver la expresión concentrada en su rostro. «Definitivamente», admitió. «No entiendo cómo algo tan simple puede ser tan complicado». Trabajamos juntos en la cocina, una rutina que habíamos perfeccionado durante los meses. Sophie puso la mesa mientras William y yo terminamos la cena. Estos momentos simples, domésticos, se habían vuelto lo más precioso de mi nueva vida. Durante la cena, William anunció noticias que había estado guardando. «He tomado una decisión importante sobre la fundación», dijo, mirándome directamente. «Quiero que Patricia se convierta en la directora ejecutiva del programa de apoyo familiar hospitalario». Casi me atraganto con mi vino. «William, eso es. No puedo aceptar eso. No tengo experiencia dirigiendo una fundación». «Tienes 35 años de experiencia, entendiendo exactamente qué necesitan las familias en crisis médica», respondió. «Y más importante, tienes el corazón para hacerlo bien. El salario será de $200,000 al año, más beneficios y un presupuesto de 5 millones anuales para programas. $200,000. Más dinero del que había ganado jamás, para hacer trabajo que realmente importaba. Además», añadió con una sonrisa, «el trabajo requiere que vivas cerca de la oficina central, que casualmente está a 10 minutos de aquí, así que tendrías que quedarte en la casa de huéspedes permanentemente». Sophie aplaudió con emoción. «Eso significa que nunca te irás». Los miré a ambos, a esta familia que me había salvado en todos los sentidos de la palabra, y sentí lágrimas de gratitud llenando mis ojos. «Sí», susurré, «acepto». Después de la cena, mientras Sophie trabajaba en su tarea y William revisaba algunos documentos, me senté en mi sala favorita leyendo. Era un espacio acogedor con ventanas que daban al jardín, lleno de libros y una chimenea que hacía que todo se sintiera como hogar. Mi teléfono sonó,
mostrando un número que no reconocía. Dudé. Luego contesté. ¿Patricia? Vino una voz familiar pero tensa. Soy Carol, mi hermana. No habíamos hablado desde que eligió el lado de Richard en nuestro divorcio. Hola, Carol, respondí cuidadosamente. Patricia, necesito disculparme. Su voz se quebró. Mark me dejó la semana pasada. Se llevó la mitad de nuestros ahorros y se mudó con su secretaria. Y cuando traté de llamar a Richard para hablar sobre lo que pasó contigo, él me colgó. Dijo que no quería escuchar sobre mujeres dramáticas. Silencio. Luego continuó. Me di cuenta de que todos estos meses he estado del lado equivocado. Tú eras la única que realmente entendía lo que era ser traicionada por alguien en quien confiabas completamente, y yo te abandoné cuando más me necesitabas. Carol, comencé. No, me interrumpió. Déjame terminar. Vi las fotos en la revista sobre el evento benéfico donde apareces con los Chen. Te veías, radiante, feliz. Y me di cuenta de que encontraste una familia real, después de que tu familia de sangre te falló tan terriblemente. Las fotos. La gala benéfica había sido cubierta por varias revistas sociales y efectivamente había aparecido en varias fotos con William y Sophie. En una de ellas estábamos los tres riéndose durante el discurso de William, y cualquiera que la viera podría ver que éramos una familia, sin importar la falta de lazos de sangre. No estoy llamando para pedir que me perdones, continuó Carol. Solo quería que supieras que me equivoqué, terriblemente, y que me alegro de que hayas encontrado gente que te valore como mereces. Después de colgar, me quedé sentada reflexionando sobre la conversación. Un año antes, una llamada como esa me habría destruido emocionalmente. Ahora, simplemente me confirmaba que había tomado las decisiones correctas. Una semana después, algo aún más sorprendente sucedió. Estaba en mi nueva oficina en la fundación, revisando propuestas para nuevos programas hospitalarios, cuando mi asistente anunció que tenía una visita. David entró a mi oficina, pero era un David que apenas reconocía. Se veía mayor, más delgado, y había algo derrotado en sus ojos. «Mamá», dijo, deteniéndose cerca de la puerta como si no estuviera seguro de ser bienvenido. «David, ¿qué puedo hacer por ti?» Él miró alrededor de mi oficina elegante, notando el título en la puerta, las fotos de Sophie y William en mi escritorio. Vine a disculparme», dijo finalmente, «y a contarte que perdí mi trabajo. La investigación que mencionó el señor Chen encontró algunas irregularidades, nada criminal, pero suficiente para que me despidieran». Se sentó sin ser invitado, algo que el David arrogante de antes nunca habría dudado en hacer. «También vine a decirte que tenías razón sobre papá. Jennifer no fue la única. Ha habido otras mujeres, y todas terminan de la misma manera cuando descubren sobre sus deudas de juego. Está viviendo en un apartamento de una habitación ahora, pidiendo dinero prestado a cualquiera que lo escuche». «Lamento escuchar eso», dije honestamente. «¿En serio?», preguntó sorprendido. «Después de todo lo que te hicimos». Consideré la pregunta cuidadosamente. «David, estuve enojada por mucho tiempo, herida, pero la vida que tengo ahora es mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. En cierta manera, ustedes me hicieron un favor al forzarme a encontrar mi propio camino». David asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. «Mamá, ¿hay alguna manera de que pudiéramos intentar de nuevo? No espero que me perdones inmediatamente, pero tal vez podríamos». «David», le dije gentilmente, «siempre serás mi hijo, siempre te amaré, pero la confianza es algo que se gana y tomará tiempo, mucho tiempo». «¿Tiempo?», preguntó con esperanza. «Si realmente quieres ser parte de mi vida, vas a tener que demostrar que has cambiado, no con palabras, sino con acciones, durante años, no meses». Él asintió vigorosamente. «Haré lo que sea necesario». «Entonces empieza buscando ayuda real, terapia, trabajo en ti mismo. Y cuando estés listo para ser honesto sobre los errores que has cometido, sin excusas, sin culpar a otros,
Entonces podemos hablar sobre reconstruir una relación. Después de que se fue, llamé a William para contarle sobre la visita. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó. En paz, respondí, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. No siento la necesidad de venganza que una vez tuve. No siento la desesperación de ser aceptada que solía sentir. Si David realmente cambia, será bienvenido en mi vida. Pero si no lo hace, estaré bien también. Esa noche, los tres cenamos juntos como siempre. Sophie nos contó sobre su día en la escuela. William compartió una historia divertida de su trabajo, y yo me senté allí sintiendo una gratitud abrumadora por esta vida inesperada. Más tarde, después de que Sophie se fue a la cama, William y yo nos sentamos en la terraza viendo las estrellas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si esa tormenta no hubiera llegado?, me preguntó. Pensé en la pregunta. A veces, pero luego me doy cuenta de que todo tenía que pasar exactamente como pasó para traerme aquí. Mi matrimonio tenía que terminar. Mi relación con David tenía que romperse. Tenía que estar en mi punto más bajo para poder apreciar completamente esto. Creo que tienes razón, dijo William suavemente. Y creo que Lisa estaría feliz de saber que Sophie tiene a alguien que la ama tanto como tú. Sonreí, pensando en la mujer que nunca conocí, pero a quien honraba todos los días amando a su hija. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, le dije. Durante años pensé que mi valor estaba en lo que podía hacer por otros. Cuánto dinero podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto dolor podía absorber sin quejarme. Pero aquí, ustedes me valoran simplemente por ser yo. Sophie me ama porque le leo cuentos y hago panqueques con forma de corazón. Tú me respetas porque ves mi carácter, no mi utilidad. Eso es porque eso es lo que realmente importa, respondió William. El amor verdadero no pide sacrificio. El amor verdadero da libremente y recibe con gratitud. Mientras nos sentábamos en el silencio cómodo de la noche, reflexioné sobre el viaje increíble que había sido este último año. Había comenzado como una mujer rota, traicionada por las personas que más amaba, durmiendo bajo la lluvia sin un centavo. Ahora tenía una carrera significativa, una familia amorosa y, más importante, una paz interior que nunca había experimentado antes. El teléfono de William sonó, y él revisó el mensaje rápidamente. «Es el director del hospital infantil», me dijo. «Quiere programar una reunión contigo para hablar sobre expandir el programa de apoyo familiar a otros hospitales en el estado». Sonreí. Mi nueva vida no era solo sobre encontrar felicidad personal. Era sobre usar mi experiencia para ayudar a otras familias que estaban pasando por las crisis que yo había vivido. «Programa la reunión», le dije. «Hay mucho trabajo por hacer». Mientras entrábamos a la casa, pasé por la habitación de Sophie y la vi durmiendo pacíficamente, abrazando el oso de peluche que le había comprado con mis últimos $10 esa noche lluviosa hace un año. Se había convertido en su posesión más preciada, no por su valor, sino por lo que representaba. El momento cuando una extraña decidió cuidar de ella cuando más lo necesitaba. En mi propia habitación miré las fotos en mi tocador. Ya no había fotos de Richard o David. En su lugar, había docenas de fotos de Sophie y William, de momentos cotidianos que se habían vuelto extraordinarios simplemente porque estaban llenos de amor real. Antes de dormir, como había hecho cada noche durante los últimos 12 meses, susurré una oración de gratitud. No solo por la casa hermosa, o el trabajo significativo, o incluso la seguridad financiera que nunca había tenido antes. Daba gracias por haber aprendido, finalmente, la diferencia entre ser necesitada y ser amada. Daba gracias por haber encontrado mi verdadera familia, no en lazos de sangre, sino en lazos de elección y amor mutuo. Y daba gracias por esa tormenta terrible que había lavado mi vida anterior y me había preparado para el milagro que me esperaba del otro lado. Algunas veces, pensé mientras me quedaba dormida, perder todo es la única manera de descubrir lo que realmente vale la pena tener.